Bienvenidos al programa Al Purgatorio una manita. Soy su amiga Adriana Cinta. Inscríbete en nuestro canal de YouTube Al Purgatorio una manita. O Facebook, que es Al Purgatorio una manita Facebook. O tenemos una página web www.alpurgatoriounamanita.com. El Twitter es Purgatorio Ayuda. El correo es alpurgatoriounamanita@yahoo.com.mx. Y el blogspot es Al Purgatorio una manita blogspot. Hoy vamos a hablar sobre las armas espirituales para vencer las maldiciones y muchos otros tips espirituales muy interesantes que te van a encantar. Y también recuerda que puedes ser miembro de nuestro club Purgatorio una manita en Facebook. Solamente manda una solicitud en el Facebook Al Purgatorio una manita. Escuchemos al padre Carlos Santillán, que nos va a hablar sobre estos temas. Adelante. ¿Dónde viene la raíz de muchos de estos problemas? Antes de esto quisiera yo hablar un poquito de lo de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, propone la imagen de dos reinos: el reino de Dios y el reino del enemigo de Dios. Y los pone así, de un lado uno, del otro lado del otro reino. Del lado del reino de Dios, pues allí está el Señor, ¿verdad? En un corcel blanco precioso. Jesús está rodeado de todos sus ángeles, de todos los santos y todos ahí, ¿verdad? Y Jesús en el caballo. Y del otro lado está también el enemigo de Dios en un caballo negro, y pues toda la raza fea ahí a un lado de él, ¿verdad? Y todo mostrando los dos reinos. Pero no están a punto de entrar en guerra los reinos. No está por pelearse el reino de Dios contra el reino del mal. No, ¿y saben por qué? Porque Jesús ya ha vencido al mal. Ya no va a haber un enfrentamiento. Ya están vencidos aquellos. Aquel reino ya está vencido. Y díganme ustedes, si ya está vencido el reino del mal, ¿por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué siguen ellos en el mundo si ya están vencidos? Porque hay gente ignorante que le dejan permanecer vivos en su casa y en su corazón. Por eso está en el mundo, pero ya están vencidos. Ya están vencidos, ya hay que reconocerlo esto. Aquí entre estos dos reinos no hay un término medio. No hay de que yo voy de la mano del diablo y de la mano de Dios. No se puede. Recuerden que dice la palabra de Dios que los tibios, pero los fríos, se van a ir ¿a dónde? Al infierno. Los que tienen el corazón caliente se van a ir al cielo, en el amor, ¿verdad? Y los tibios, ¿a dónde se van a ir? No, al mismo infierno de los fríos. No, mis hijos, si el purgatorio es para los que se dicen calientitos, pero que no han agarrado la onda porque no les conviene, pero que han creído. ¿No han leído ustedes en el Apocalipsis que dice la palabra de Dios? Porque no eres frío ni caliente, te vomito. Y te vomito significa: te saco de mi vida, te saco de mí, te saco. Entonces, ¿a dónde se van los tibios? Al mismo lugar de los fríos. Aguas, mis hijos, aguas con aquellos que piensan que pueden ir de la mano de Dios y del diablo y se sienten muy a gustito con sus pecados y con sus tonterías dentro de sus casas, pensando que están siguiendo a Dios y en realidad están sirviendo al enemigo de Dios. Por eso el enemigo de Dios ni les hace mucho alboroto, porque es gente que cree que va muy cerquita de Dios, cree que va muy cerquita. Y aquí el enemigo de Dios está destruyendo muchos grupos y a muchas personas de grupos de oración, porque de repente vienen a un retiro. Y ahorita, por ejemplo, que estaba el padre invitándonos a todos a la danza, se enciende el corazón y Dios aprovecha para tocar corazones, y viene el enamoramiento de Dios en muchas personas, y viene el grito de júbilo y todo esto, y total que algunos es tan fuerte que les dura la luna de miel hasta 2 años. Tremendo, sí, porque el Señor cuando da con abundancia.
Y luego, ¿qué sucede? Que los grupos o las personas empiezan a comprometerse y quieren dar, y van y vienen, ya todos dicen que sí, se despedazan por todos lados y se olvidan de satisfacer las necesidades personales que tienen de Dios. Y entonces empiezan a vaciar, empiezan a dar más allá de lo que deben, descuidando la responsabilidad de sus hijos, y se vienen a muchos lugares, a muchas cosas, a trabajar por Dios, pero dejan al enemigo de Dios trabajando en sus casas. Por eso después terminan despedazándolos a todos. No porque a Dios le falte poder para protegernos, las imprudencias de nosotros que nos llevan a dejarle armas suficientes al enemigo de Dios para poder hacernos daño. Por eso tenemos que encontrar cuáles son esas armas del enemigo de Dios. Porque miren, para que el enemigo de Dios pueda hacerte algún daño, necesita tener un derecho. Si él no tiene un derecho, dice San Pablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús nos advertía de esto. El enemigo, ¿por qué da vueltas? Porque está buscando cuando te descuidas, donde cometes una imprudencia para utilizarla a su favor. Por eso Jesús dice que estemos siempre alertas en oración, discerniendo cuál es la voluntad de Dios. Porque mientras estemos en la voluntad de Dios, el enemigo de Dios nada puede hacer contra nosotros. ¿Cuáles son los aliados del reino del enemigo de Dios? Los aliados del reino del enemigo de Dios, los dos poderosos aliados, son la ignorancia y la pereza. Esos son los grandes y fuertes aliados del enemigo de Dios. Cada uno de estos reinos tiene sus propias leyes. Cada uno de estos reinos tiene sus propios signos. Y entre ellos se identifican los de cada reino. Así como en la vida normal se identifican los que están en una escuela de los que están en la otra escuela. Utilizan uniformes diferentes, escudo diferente, etcétera, muchas cosas diferentes, hasta piojos diferentes, cada quien. Entonces, hay una diferencia marcada en esto. También en el reino de Dios y en el reino del mal. Pero resulta que tenemos que aprender a reconocer cuáles son los signos del reino del mal. ¿Cuáles son? Mucha gente no los conoce. Y como no conoce los signos del reino del mal, va a donde está el enemigo, se mete en su terreno, lo lleva a su casa y luego quiere hacer renuncias. Para poder tu renuncia tener validez y fuerza, necesitas tener la intención de sacar de tu casa todo lo que pertenece al reino del enemigo de Dios y que puede perjudicarte a ti o a tu familia. Pero si no conoces los signos, ¿qué vas a sacar de tu casa? Necesitas entonces reconocer los signos tuyos y los signos del enemigo de Dios para poder evitar en tu casa que entre cualquier tipo de estas cosas. Ahora, ¿quién tiene más pegue en el mundo? ¿El reino de Dios o el reino del mal? Miren, aparentemente el reino del mal. Aparentemente el reino del mal. ¿Y por qué tiene tanto pegue el reino del mal? Por culpa de nosotros. Miren, si viene alguien y me da una cachetada a mí, y yo todavía no he podido dominar las pasiones en mí, y por lo tanto me lleno de soberbia, entonces voy a tener un impulso malo en mi corazón. Pero en ese momento se hace presente el reino de Dios, y el Señor me ofrece la paz si yo perdono. Y el enemigo de Dios me ofrece la posibilidad de la venganza. Yo soy el que decido en cuál reino me meto. Yo soy el que decido. Hay gente que viene aquí, pero no puede ver a su suegra. Vienen aquí, pero no están dispuestas a perdonar a su nuera porque no le da los frijoles calientitos a su niño. Y aquí vienen, yacen y brincan hasta de cabeza, pero no están dispuestos a perdonar. Su cuerpo está aquí, pero su corazón, ¿a quién le pertenece? Al otro reino.
Esta persona puede llegar a una liberación, necesita renunciar a sus derechos y cederlos a Dios y recibir la paz de Dios. Entonces el Señor puede trabajar en ese corazón, en esa mente y en esa familia. Pero si tu corazón no está dispuesto a eso, si traes la piedra en la mano y no estás dispuesto a bajar la piedra hasta que no se cumplan tus exigencias, pues entonces no se va a poder. Por más que se haga oración aquí, algo alcanzará de bien, pero Dios respeta la libertad humana. Y si tú te quieres quedar con tu odio y con tu coraje, te puedes quedar con tu odio y con tu coraje. Dios te deja en libertad, nos ayuda, pero porque Él es bueno, nos da cosas y todo, pero Él porque es bueno. El reino de Dios es un reino de bendición. El reino del mal es un reino de maldición. ¿Qué es más poderosa? ¿Una maldición o una bendición? Una bendición. ¿Y por qué está haciendo más efecto la maldición que la bendición? ¿Por qué? Porque hay más gente que maldiga que gente que bendiga. Por eso, porque hay más maldiciones en el mundo que bendiciones. Y entonces el reino del mal está haciendo de las suyas, pero porque hay más gente que lo invoca, que le habla. Aquí vienen, quieren alabar al Señor con la boca, recibirlo en su lengua y con la misma lengua después escupen un veneno tan terrible en sus casas. Que entonces, mis hijos, ¿cuál reino está en tu familia y en tu corazón? ¿Cuál reino? Estas maldiciones, ¿cómo llegan hasta nosotros? Hay muchas formas como podemos nosotros adquirir estas maldiciones. Una de las formas, y una de las más terribles, por silenciosa, son las maldiciones heredadas. Cuando una mamá, las mamás tienen que tener mucho cuidado, mis hijos. Cuando una mamá se enoja o cuando una mamá se siente lastimada por sus hijos y llora por causa de ellos, por una ingratitud de ellos, cada gota es como un poco de plomo que va cayendo alrededor del corazón de los hijos. Entonces, mientras la mamá le permita al hijo hacerla sufrir, la mamá está destruyendo a su hijo. La mamá está destruyendo a su hijo. Una vez me dijo una mamá: padre, mi hija me dio una cachetada, ¿qué hago? Dije, para empezar, regrésasela. Porque si tú no le das una cachetada, Dios le va a romper el hocico. Es que las cachetadas de Dios son más duras, mis hijos. Las cachetadas de Dios son más duras. Y si tú no controlas a tu hijo, Dios lo va a controlar con mano durísima y te va a doler a ti más que a él tal vez. Y si por endurecido que tenga el corazón ya no puede reaccionar, entonces estás condenando a tu hijo a un fuego eterno. Más vale que pongan en cintura a sus hijos, porque el llanto de las mamás es terrible. Ahora, si la mamá llena de coraje momentáneo, porque su hija llegó tarde, porque le desobedeció, porque la retó delante de sus amistades, y entonces la mamá se enoja y voltea y le dice a la hija: pero así te han de tratar tus hijos. Eso es una maldición. Eso es una maldición que se va a cumplir. Se va a cumplir. Y llorará esa niña con la rebeldía de sus hijos. Llorará. Las mamás tienen que tener mucho cuidado, porque cuando como las mamás a Jesús le recuerdan a su mamá, nomás por el hecho de ser mamás, porque por la cara de veras que nada, para nada que se parecen a la Virgen, ni en las actitudes, ni en la manera de vestir, de pensar, ni de sentir, pero como son mamás, le recuerdan a Jesús, a su mamá, entonces Jesús está pendiente. Y cuando una persona es insultada, Dios está pendiente, y sobre todo si es una mamá, lo que la mamá le pide en ese momento se lo concede, porque se conmueve el corazón de Jesús, se conmueve fuertemente. Entonces cuando la mamá se llena de coraje, de indignación, de ira, y voltea y le dice a los hijos: pero basura se te ha de hacer lo que ganes, basura se le convierte. A lo mejor al hijo se le olvidó
y ahora ya no hallan la puerta y por más que corren, hacen, venden, brincan y gritan, nada les da resultado. Pero hay una maldición que pesa. Ahora, las maldiciones se heredan por 5 generaciones. 5 generaciones se heredan las maldiciones. Por lo tanto pues imagínense 5. De ti hacia arriba, ¿qué sería? Tu mamá, bueno, serías primero tú, la primera generación, tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, y luego ¿qué? La tarantabuela, ¿no? La que sigue pues por ahí. Si alguien de esas 5 recibió una maldición, se hereda. Y si no se rompe, y la mamá o una de las maldecidas maldice también a su hija, la maldición se duplica y se hereda. Por eso, mis hijos, a veces estamos de la patada. ¿Y qué podemos hacer para romper las maldiciones? Eso es lo que vamos a ver también, porque si no, imagínense, la mayoría de las personas tristemente han sido maldecidos por sus padres. La mayoría, en un acto de borracho, su papá y los hijos queriendo sacarlos de la borrachera, y voltea y les dice: malditos muchachos. Maldecidos quedan. Si la mamá le dice: este niño es un demonio, le da derechos al demonio para poder empezar a involucrarse en la vida de ese muchacho. Y todo, si ustedes le dicen: eres un animal, los espíritus de animalismo empiezan a entrar y trabajar en él. Empiezan a trabajar: eres una bestia, los espíritus de bestialismo empiezan a trabajar en el niño. Por eso se va cumpliendo la palabra de la mamá. Y también del papá. Las maldiciones son muy fuertes, pero muy intensas. Entonces hay maldiciones que traemos heredadas, porque a lo mejor tu mamá pues salió con su domingo 7, y entonces cuando la vio tu abuela se puso colorada, roja, enojada, y dijo: ay, pero así te ha de ir por haberme desobedecido. Y así le está yendo. A todo mundo se le olvida, pero los derechos que el enemigo de Dios adquiere sobre una persona nunca se le olvidan, y los sabe utilizar perfectamente todos y cada uno de ellos. Esta es la razón por la cual ahorita muchos, cuando están en la danza, cuando están en la oración, les duele la cabeza. Ahí hay derechos del enemigo de Dios. Se les revuelve el estómago. Hay cositas también ahí que se tienen que tomar en cuenta. La persona tiene que ir trabajando por una autoliberación. Si no, imagínense cuántas maldiciones, y cada cuándo van a que los bendigan. Me digo, la gente va a misa para recibir la bendición y se sale antes de que el Padre dé la bendición. No hay bendiciones en nuestra vida y nos están sobrando maldiciones. Maldiciones heredadas, maldiciones que no podemos decir que los hijos se lo ganaron, porque todos los hijos son imprudentes en ciertas edades. Entonces vienen las maldiciones. Hay otras maldiciones que se adquieren a través de la música. Muchas personas dicen: pero yo no entiendo lo que dice. No necesitas entender lo que dice. Es más, ni siquiera necesitan decirlo. Cuando una persona, por ejemplo, cuando hicieron una canción que pegó muchísimo, yo no sé si ustedes la llegaron a escuchar, se llamaba Cruz de Navajas. Cruz de Navajas por una mujer, brillos mortales, que habla de un acto de celos que llevó a una persona a matar a su rival. ¿Verdad? Cruz de Navajas. Esa música se hizo primero un rito. Del rito se sacó la música consagrada. Por eso el que le escuchaba, todo el que le escuchaba, si era una mujer, por ejemplo, de mucha oración, muy entregada a Dios y sin maldiciones, sentía repulsión por eso. Pero si es una mujer que trajera maldiciones, se enganchan en la maldición, todo lo que trae la música, y la gente la cantaba. Muchos decían: me cae gorda la canción, pero la traigo aquí bien pegajosa. No, no es pegajosa, se está enganchando en lo que tú traes. Se está enganchando. Entonces, ahorita hay un sinnúmero de canciones, de música, que traen una serie de maldiciones que no son habladas. En la sola música, de hecho, ahorita hay una ciencia que se le llama musicoterapia. Y a través de la música te pueden sanar, y a través de la música te pueden enfermar, a través de la música te hacen todo.
Empieza el rock and roll a sonar y el tamborazo, tun, 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 y termina acelerándote el corazón y haces tarugada y media porque ya te aceleraron el corazón, ¿verdad? Por eso hay que ver qué música se está escuchando, qué estamos haciendo, las maldiciones que entran en nosotros o en nuestra casa a través de la música. Una vez entré yo a en una casa. Y entonces una de las muchachitas de la casa tenían una música, estaba en inglés, la mamá no sabía nada de inglés, ¿verdad? Y entonces la muchachita con su música y de repente empiezan a decir una serie de groserías en inglés y volteo yo a verla y me hace decir, shh, esa sí sabía lo que estaban diciendo, esa sí sabía. Dicen en mi tierra, se hacen locos para comer a puños, ¿verdad? Se hacen locos nada más. Entonces hay maldiciones que las mamás están permitiendo debido a su falta de oración. No se dan cuenta del daño que hacen, pero de repente llega, si hay un pariente que haga mucha oración, llegan y me acuerdo yo que mi abuela, yo tenía una abuela que era de mucha oración, murió en olor de santidad, se le llama. Muchos pues, ya la consideraban santa. Era una tía abuela, nunca se casó ella. Y cuando entraba y escuchaba música de esta, decía, apaga eso, apaga eso, apaga eso. Tiene algo, nunca sabía qué, pero decía, tiene algo, apaga eso, apaga eso, apaga eso. Pasaba donde estaba la música o la televisión, apaguen eso, si te trae cosas eso, apaguen, apaguen, apaguen. Era muy sensible, pero las mamás de ahora, perezosas en la oración, se ponen a bailar con las hijas. Imagínense nada más. Y les compran precisamente los trajes y las cosas de vestir de lo que más daño les hacen a sus hijos. Entonces las maldiciones heredadas, las maldiciones a través de la música, las maldiciones a través del cine. Decía la Santísima Virgen que el enemigo de Dios está mostrando su verdadero rostro a través del cine. Miren cómo ya los niños, el enemigo de Dios los fue preparando. Desde muchos años atrás empezó a trabajar la idea de los dragones buenos. Y entonces empezó a salir la historia sin fin, que era un dragón bueno que ayudaba y salvaba de muchos aprietos a aquel niño. Y luego sale Barney, otro dragón que es un gran amigo de los niños pequeños, con ellos baila, con ellos les enseña y empezaron a reconciliar a los niños con el dragón. Ahora salen películas y cosas de dragón, a nadie de los niños le mueven. Las señoras preguntan, ¡ay, qué cosas tan horribles! Y los hijos, es cosa de diario esto. Ya se reconciliaron con el rostro del mal, ya se reconciliaron a los niños. ¿Y por qué no reaccionaron las mamás ni los papás? Falta de oración, mis hijos. Falta de oración, y los hijos empiezan a ser atados y atados y atados y atados y atados y atados, y las mamás después, por más que griten, ya no pueden, tienen que romper las ataduras de las maldiciones para que el hijo pueda reaccionar, y si no las rompen, no pueden, ni aunque lloren, ni aunque se les hinquen, ni aunque les supliquen, ya no hay otra manera, solamente rompiendo las maldiciones en ese momento. Las maldiciones que hay, por ejemplo, ahorita, tantísimas que hay a través del internet. Me tocó a mí, hace poco estaba yo en el internet y viendo, salió de repente una página, yo no supe ni de dónde ni cómo, que preguntaba, ¿quieres hacer vudú? Vudú es una disciplina durísima la disciplina esa del ocultismo. Y entonces yo me quedé, dije, ay Dios santo, ¿darán información acerca de lo que es el vudú? Y abrí la página esa a ver qué era, y resulta que tenían un muñeco, y entonces a un lado del muñeco tenían tres cosas, una era una espina, otra era un clavo y otra no sé qué cosa era, como un alfiler. Y entonces decía, fíjense el tremendo veneno que traen. Piensa en alguien a quien tú quieras mucho y ponle una espina o un clavo o un alfiler donde tú quieras. Ya estaba hecho el trabajo. Y cuando tú lo haces a una persona que tú amas, los vínculos son muy fuertes. Entonces el mal llega de una manera más terrible. Imagínense, ni siquiera era desquítate de tu enemigo, sino ahora jugando en el terreno del enemigo de Dios, destruye a tu amigo. Fíjense más qué terrible veneno.
¿Cuántas personas no han de haber puesto, chiquillos, una espina, verdad? Las maestras, ¿cómo les han de haber llovido? Pobres maestras, ¿no? Por todos los... Tremendo. Pero la ignorancia y los papás que no están atentos a lo que sus hijos ven, lo que sus hijos sienten, lo que sus hijos piensan, y ahí tienen todo el montononal de problemas. Una de las cosas que más mal están provocando en este tiempo, allá en México y aquí como estamos muy cerquita de México, pues aquí también, lo que se le llama la Santa Muerte. Es un movimiento terrible, pero terribilísimo, ¿verdad? De lo que más nos ha tocado ver situaciones fuertes es lo de la Santa Muerte, el juego de la Ouija y las películas de Harry Potter, ¿verdad? Que muchísimos tienen en sus casas y luego aquí quieren venir a renunciar. Uy, no, mis hijos. Miren, por ejemplo, las películas de Harry Potter son tan terribles. Fui yo con una familia. Nunca me quisieron hacer caso cuando yo denuncié que no podían tener esas cosas ahí y que no las podían romper ellos, porque esas cosas no son cualquiera, esas películas de Harry Potter no son cualquier tarugada, no son cualquier tarugada. Y entonces la señora estaba embarazada, se pone mal, pues ya le hicimos una oración, entonces el esposo dijo, ahora sí voy a sacar todo. No lo rompas, le dije yo, tú no lo vayas a romper. Saca todo esto, estas cosas se tienen que poner antes de sacarlas de la casa, se tienen que poner en una bandeja con agua bendita, de preferencia exorcizada, y ahí sumergirlos para que no afecten para nada en la familia, si no hacen un relajo, ¿ya? Entonces no me hizo caso. Cuando su esposa se sintió mal y tuvo miedo del bebé que estaba esperando ella, agarra las películas, las saca, las rompe y las tira a la basura. En menos de 3 días me habla su esposa porque ya quería suicidarse él, ya andaba buscando de dónde aventarse, dónde colgarse, con una desesperación tremenda. No son cosa de juego esas películas, no son cosa de juego, esas son cosas terribles. Lo de la Santa Muerte, han llegado con nosotros personas que les hablaron de la Santa Muerte, se les nota porque quedan idiotizados. No es ofensa al hablar de idiotizados, era auténtico idiotismo lo que entra en la persona cuando se mete en esos terrenos de la Santa Muerte. Nos tocó hacerle oración a algunas personas y una de veras, ay Dios santo, duramos 3 horas para poder romper los vínculos que se habían hecho entre la persona y eso que le llamaban la Santa Muerte. Y eso que estas personas todavía no habían llevado esa cosa a su casa, que si no se hubieran hecho vínculos más fuertes y entonces se hubiera tenido que utilizar más. Pero tremendos, el enemigo nos gritó a través de la persona, nos retó y con una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Tuvimos que estar ahí ayudando a estas personas por esto que ellos piensan que no es tan malo o piensan que pueden sacarle un bien aparente a eso de la Santa Muerte. No, es algo, ¿verdad?, en extremo terrible, en extremo terrible. Lo de la Santa Muerte, el juego de la Ouija, también es otra de las cosas. Estos 3 elementos tienen una facilidad para hacer que la persona brinque hacia una posesión, porque para llegar a una posesión satánica se necesita mucho. No crean que cualquiera puede llegar a una posesión satánica, se necesita tener el enemigo de Dios auténticos derechos. Hay gente que le grita y lo reta y le habla y nunca se le para enfrente. No tiene suficientes derechos para hacer tanto. Pero hay personas que nos ha tocado a nosotros conocer que le pegaron un grito y en menos de 2 segundos ya estaban estampados casi cerca del techo y empezaron a bajar despacito. Y entonces sí, ya lo llevaron a la parroquia. La gente cree hasta que le sucede algo. La gente cree, ¿verdad? Pero pues ya queda toda la familia dañada, queda toda la familia perturbada y todo. Estas cosas, estos 3 elementos, lo que es Harry Potter, que es una escuela de enseñanza para que los niños descubran qué facultades heredadas tienen o qué derechos tienen del enemigo de Dios y que puedan explotar. Es una escuela pero excelente para que alguien pueda descubrir el mal. Por eso, si ustedes lo tienen en su casa, olvídense, mis hijos, de que vaya a haber así unas grandes liberaciones y todo. Tienen que renunciar a eso y sacarlo. Ahora, si una caricatura o una película tiene daño de atadura,
y ustedes se la van a tratar de quitar a sus hijos, hacen el berrinche de su vida. Se ponen colorados. Hay algunos que han agarrado tijeras, cuchillos, los han aventado a sus padres. Es que esto ya va más allá de lo que las personas piensan. Son los 3 elementos que yo les aconsejo ni se acerquen: lo de Harry Potter, lo de la Ouija y lo de la Santa Muerte. Si ustedes han tenido alguna cosa de esa, corten, o sea, hagan la renuncia inmediatamente y saquen de eso de ahí inmediatamente de su casa. No se debe de quedar nunca por más tiempo. Y si tuviera por alguna razón que permanecer un poquito de tiempo en tu casa, mételo en agua bendita por lo menos, pero esa debe de ser en agua exorcizada, no solamente en agua bendita. Entonces, esto nos va llevando y nos va aumentando maldiciones y maldiciones y maldiciones, y nos van llenando. Hay una contaminación ambiental que nos lleva hacia una perversión sexual. Ya casi no hay carretera donde uno se suba que no te presenten imágenes que inciten en lo sexual. No hay imágenes o en la forma como ponen los colores que provoquen agresividad en las personas. Es ahorita una lucha, una guerra tremenda por una contaminación ambiental. Yo conocí una religiosa hace como unos 3 años más o menos, una religiosa que el Señor le estaba hablando y le estaba pidiendo que escribiera un libro acerca de las virtudes que él pedía, que cómo se debían de vivir, las virtudes. Y entonces yo le dije, ay, híjole, pues no me dejas ver poquito, yo quisiera ver poquito de lo que el Señor está diciendo, cómo quiere que se viva. Y dice ella, no, padre, es que dice el Señor que esto no es para este tiempo, que en este tiempo no se puede vivir esto. No se puede vivir esto. Y es que hay una contaminación ambiental tan tremenda, de todo. Estamos siendo atacados por todos lados, pero la gente está ciega, está muda y está sorda. Fíjense, en cuanto a la alimentación, para poder muchos lugares, para poder tener a las gallinas poniendo huevos, sin salir nunca, sin agarrar sol ni nada. ¿Se imaginan lo estresante que sería para una gallina nada más estar en un lugarcito comiendo y poniendo huevos, sin salir nunca de ahí? Es algo estresante para una gallina. ¿Cómo le hacen para que se quede la gallina? En muchos lugares les inyectan para que se enfermen. Una gallina enferma no se quiere mover. Y luego les ponen ahí, en eso mismo les provocan un hambre artificial para que estén comiendo el alimento que les haga poner huevo. Pero ya el huevo sale contaminado. Ya sale con muchas cosas de lo que le pusieron a la misma gallina. Pero con eso pues pueden tener el mercado y pueden atender un montonal de cosas. Y entonces las personas cada vez estamos más enfermos, más achacosos. Ya ven, por ejemplo, yo tuve un hermano de mi abuelo que vivió 105 años y todavía corría el viejito. 105 años y agarraba vuelo para subir donde había un poquito de subiditas, agarraba vuelo corriendo y alcanzaba a subir. 105 años murió. Yo, que no tengo ni la mitad de eso, estoy más achacoso que él. Y lo peor es que cada vez va más abajo. Ahorita los adolescentes traen úlceras, los niños nacen con gastritis. Está tremendo. Estamos reduciendo nuestro nivel de vida de una manera exagerada. ¿Todo por qué? Por la ceguera. Porque no nos defendemos de nada, ni mucha gente sabe cómo defenderse. La contaminación, fíjense, la leche, para que las vacas den tanta leche, ¿cómo creen que hacen? ¿Ustedes creen que le cuentan cuentos bonitos para que la vaca ponga más leche? No. ¿Qué es lo que hacen para que las vacas den más leche y para que tengan más carne? Les inyectan hormonas. Y con las hormonas los animales se inflan. Por eso la carne es grandísima por estos rumbos, pero no sabe a nada. Hay que ponerles tantas cosas para que agarren el sabor de algo, porque están inflados a punta de hormonas. El problema no es que las inflen a punta de hormonas. El problema es que nosotros nos estamos comiendo las hormonas. Y ha empezado un desorden hormonal tan grave que se destapó y se fue altísimo los índices de homosexualismo y de lesbianismo.
Muchas personas están confundidas en lo que sienten y en las atracciones que tienen debido a un desorden hormonal en la persona. Un desorden hormonal. Qué difícil es, ¿verdad?, salir de todo esto. Pero por eso ahorita hay lo que se llama la comida orgánica. Y la comida orgánica, si es un pollo orgánico, tiene que ser un pollo que nació de gallo y gallina. Y que se crió caminando entre la tierra y le dio el sol y corría. Es un pollo más o menos. Por eso es tan cara la comida orgánica. Para que compren fruta orgánica, verdura orgánica, tiene que tener un mínimo de 4 años la tierra, que no se le ponga nada de pesticidas, ni de insecticidas, ni de abonos. 4 años. Y entonces la fruta y todo sale perfectamente sin que nos dañe nada. Pero todo lo demás, ¿se imaginan cómo todo lo que nos estamos comiendo, todo eso va aumentando las posibilidades de lo que estamos sufriendo? Todo esto, así de que ya tenemos ahora, hay tiendas que para poder vender consagraron sus productos al enemigo de Dios, para poder vender. Por eso hay lugares que cuando la gente viene a retiros y se hace más sensible a través de la oración, hay tiendas donde entra uno y le siente el dolorón de cabeza inmediatamente. Un dolor y una inquietud, un dolor y una inquietud, es porque está hasta el chongo de piojos ese lugar. O hay mucha cosa consagrada al enemigo de Dios, o esa tienda lo consagraron al enemigo de Dios para poder obtener ganancias. Entonces se imaginan en todos los lugares donde vamos pasando y vamos y que ya están consagradas, cuántas tiendas entramos que salimos con un montonal de consagraciones ya nosotros que ni cuenta nos damos, y vamos aumentando y aumentando. ¿Y quién protege a sus hijos de todas esas consagraciones y maldiciones? Nadie, porque su mamá no sabe nada y su papá tampoco no sabe nada, no sirven para nada en las cosas de Dios. Entonces no hay quien les proteja. Se van aumentando y creciendo las maldiciones y se van acrecentando los daños que recibieron. El muchacho se empieza a mostrar cada vez más rebelde, cada vez más diferente. Las mujeres empiezan a pintarse las uñas de negro, los labios de negro, señal de que ya hay una inclinación directa hacia la muerte. Los hombres empiezan a parar los pocos pelos que se dejan crecer a veces, ¿verdad?, con un signo de rebeldía. Y todo esto. Y los papás piensan que es moda y lo permiten en su casa, no sabiendo que con esto están abriéndole las puertas al reino del enemigo de Dios, porque Dios es vida y esos signos son signos de muerte. Son signos de muerte. Hay tantas cosas, yo les platicaba, pero aquí quisiera que lo escucharan también. Una ocasión me tocó ir a una casa de una niña de 3 años que andaba mal la niña, llorando como nunca, no los dejaba dormir, con unos arranques de coraje y de furia que no eran propios de esa niña. Entonces los papás vienen y me dicen que si podía hacerle oración a la niña. No es cosa nada más de poner las manos uno y empezar. No, mis hijos, hay que buscar las raíces. Entonces, en lugar de ponerle las manos a la niña, nos fuimos a su casa, le dijimos, deja ir a bendecir tu casa primero. Vamos a la casa y me encuentro, lo primero que vi fue una fotografía de la niña, donde estaba un supuesto ángel de la guarda. Ya ven que ahorita es el tiempo de los ángeles, pero la New Age, los contrarios a Dios, también metieron un montonal de ángeles de ellos, de los que no son de nosotros. Y la gente ahí los tiene como si fueran los de nosotros. Ponen cupidos. Dios nunca ha ocupado un cupido para el amor. Nunca ha ocupado nada de eso. Ni siquiera existen en el reino de los cielos los famosos cupidos, los ángeles del amor. No, en el cielo lo que se conoce es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, el fuego divino. Ese se conoce, el otro no se conoce. Pues estaba un ángel. En la New Age están ahorita promoviendo los ángeles con figura femenina, preciosos, pero en la palabra de Dios no hay ni un ángel femenino, ni uno. Todos los ángeles de la Sagrada Escritura tienen figura y forma masculina cuando Dios les ha permitido que los veamos, pero ellos son espíritus puros. Ellos no, Dios les permite presentarse en forma humana y siempre lo permitió Dios que fuera en forma masculina.
Entonces, los que no son de la religión optaron para agarrar ángeles, llenar de ángeles, los psíquicos y todo eso, con figuras femeninas y ángeles muy afeminados, cosa que no hay nada de eso en el reino de los cielos, no hay nada de eso. Entonces, cuidado si ustedes tienen ángeles con figura de mujer, tienen que ir cantándole las golondrinas a esos, ¿no?, a volar, aunque no puedan, ¿verdad? Y si no, invítenlos con una paseadita por arriba, porque no son de nosotros. Esos no son de nosotros, esos ángeles no nos pertenecen. Pues yo llegué, entonces tenía esa figura tan famosa de dos niños caminando cerca de un gran risco donde abajo está corriendo el agua, un lugar que se ve peligroso y un puente medio roto. Dos niños van caminando y un ángel está ahí. Ese ángel, así pusieron a la niña. Pero resulta que el ángel en esta mano tenía el signo de la victoria satánica. Han utilizado mucho la mano de esta manera para formar la victoria satánica. Y de este lado pusieron los dos dedos juntos del rock satánico y se los juntaron al ángel y se lo pusieron sobre la niña. Entonces era un signo de consagración satánica que marcaba una victoria. Entonces le dije, nomás rompe eso. Se rompió y se acabó el problema. La ignorancia. Entro a otra familia y en unos cuadritos que compraron para meter fotografías, que era la preparación como para hacer una especie de maleficio. Así tenía preparado, tenían figuras de velas estratégicamente puestas, tenían estrellas de 5 picos, que de tal manera que no se pudiera ver muy bien, un montonal de chucherías y mugres que pudieran ocultar todo lo demás. Y entonces la gente compra las cosas para meter a su familia y a los que quiere precisamente en las cosas que están dañados. Todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque no conocen los signos del enemigo de Dios. No conocen los signos. Y entonces ahorita, si se dan cuenta, muchísimas imágenes ponen a los santos con los dedos juntos del rock satánico. La mayoría ahorita, por eso ahorita ni es ni conveniente andar con muchas imágenes. Les juntan los dedos y se los ponen cerca del corazón. Muchas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, les juntan los dedos, les ponen, y esto es, pues están marcando que su corazón no es el de Dios, es otro. Entonces, pero la gente, ¿verdad? No, como no conocen los signos, porque no se han dado a la tarea. No conocen porque no se han dado. Porque los problemas de la vecina sí se lo saben, pero los signos del enemigo de Dios, esos no se lo saben. ¿Por qué? Porque no se han dado a la tarea de conocer esto. Son signos, mis hijos. Una vez con una señora estábamos haciéndole oración. Y entonces era una persona que caía rápido en descanso en el espíritu, y esa vez nada, hasta se me hizo raro, y le pusimos las manos otra vez, nada, que caía en descanso, y le dije, ¿traes algún problema? No, nada, y se ponía ella con sus manos abiertas, y se abría, y le poníamos, nada, y entonces voy viendo que le brilla aquí poquito, no era mugre, que le está brillando aquí en el cuello algo. Entonces veo la cadenita y traía lo que se llama la cruz de Caravaca. Es una cruz, es un palito, luego trae un palito chiquito, luego uno más grande atravesado y 2 angelitos abajo. Eso es espiritismo, eso no es de nosotros. El que lo traiga se priva de todas las gracias. Todas las gracias que pueda ganar se va a privar con esos, porque ese signo no es de nosotros, no es la cruz de nosotros. Luego hemos encontrado en otros lo que se llama la cruz egipcia. La cruz egipcia tiene la misma figura de la cruz, pero en la parte de arriba, de arriba del palito transversal, del que está acostado, la partecita de arriba tiene una forma de gota, una gotita. Algunos está hueco esa gotita, otros tienen alguna imagen hasta religiosa o todo esto. Esa es la cruz egipcia, tampoco es de nosotros. Esa tampoco es de nosotros. Entonces, cuando las personas traen este tipo de cosas, se privan de las gracias. Y si ustedes lo permiten en sus hijos, ahí se la pasarán rezando, y sus hijos hagan de cuenta que llueve y ellos sacan un paraguas. Hagan de cuenta, pues, ¿cuándo les van a llegar? Y luego tibias las oraciones de su mamá. Pues, ¿cuándo? No, hombre, pues hagan de cuenta que va a llover y llegan los vientos de Santa Ana. No sirve para nada, ¿verdad? Después hemos encontrado muchas cosas, se lo digo porque ahorita se trata de que agarren la onda en algunas de estas cosas. Espero que no se me haga muy tarde otra vez. Es importante, por ejemplo, sacar de nuestras casas
todo aquello que represente violencia o que tengan signos, por ejemplo, caballos con cuernos. Hay caballos que tienen un cuerno, se le llama unicornio. Eso pertenece a otra cultura, no tiene nada que ver con nosotros y no podemos tenerla. No podemos tener eso. El famoso unicornio, también está el caballo con alas, el famoso Pegaso. No podemos tener estas cosas nosotros porque no son de nosotros. Es como si alguien que fuera de otra religión llegara con una medallita de la Virgen de Guadalupe nomás porque se le hizo bonita la forma. ¿Se imaginan? No puede. Les aseguro que si un grupo, una persona que perteneciera a un grupo satánico llega a sus reuniones con una medallita de la Virgen, lo patean ahí. ¿Cómo es que ustedes iban a misa con esas porquerías? Nosotros deberíamos sacarlos a patadas, pero pues nos quedaríamos solos. No, sí, y se está haciendo, no. Es que miren, hagan de cuenta que, ¿se imaginan aquí? Pues aquí estamos en Estados Unidos, que una persona va a un grupo de política porque se va a ver un asunto bien importante y porque está el asunto bien calientito ahorita, porque está la mera guerra por ganar presidencias y todo, y llega el republicano con una camiseta de los conservadores, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Qué le hacen? ¿Lo sacan? Ah, pues los niños llegan a misa con dragones y la mamá a un lado. Fíjense nada más, y uno dice, ay, ¿cuál será más animal? Dios mío, miren, es dolorosísimo. Fíjense, cuando una persona llega, por ejemplo allá en México, pues yo estoy en Tijuana, llega una persona y le dice un hijo, llega a su familia, papá, se me perdió el carro. Híjole, todo el mundo, ¿cómo es posible? Y se levantan y llaman a la policía y repórtalo, ya les hablan a los vecinos y a las personas que conocen. Si ves el carro me dices, y bueno, empieza el movimiento de todos en grande. La abuela saca el rosario y empieza a rezar para que el carro no llegue muy lejos. Y bueno, todo el mundo en movimiento. Y si llega alguien y se me perdió la visa, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? Una recompensa para que el que vaya a traer la visa, se le va a dar una feria, ¿verdad? Y hay que reportar, y hay que decir, y hay que intentar sacar otra vez eso, ¿verdad? Un movimiento que se hace en grande. Y luego llegan a misa las señoras con su hija, y luego están ahí, y luego pregunta a la mamá, hija, ¿perdiste la gracia? Sí, no voy a comulgar. Ah. Y no pasa nada. Nada. Nadie grita, ni la abuela reza. Nada. Absolutamente nada. Y estamos hablando de los que van a misa, no de los que no van. Y no estamos hablando de los que no van a misa. Imagínense, si así estamos nosotros, ¿qué se puede esperar de la otra pobre gente? La ignorancia, ¿hasta dónde nos está llevando? ¿Hasta dónde nos está llegando? Entonces hay que sacar estas cosas de la casa. Hay unos que tienen colguijes en su casa donde abren la puerta y entran. Ay, bien bonitos que se ven y todo, ¿verdad? Espiritismo. Esto los utilizan los hindús para correr los espíritus. Esto lo utilizan ellos para correr los espíritus. Mis hijos, no podemos tener, ¿que nunca han leído ustedes en la palabra de Dios que está prohibido tener ídolos? Entonces, ¿por qué los metemos en la casa? Una vez llega una familia, miren, estaban del chongo el viejo y la vieja, los esposos, estaban agarrados del chongo a punto de divorcio, ¿y saben con qué se calmaron las cosas? Simplemente les pedimos que quitaran todas las cobijas que tuvieran leones, gatos, búhos, serpientes, que casi todas las tienen, ¿verdad? Ya les andaba de frío, pero quitaron eso, se acabó la influencia. Hay cosas, a muchos niños, mientras no les quiten sus cosas que tienen, luego los que los tienen a los niños en carriolas y con cosas de Disneylandia. Terrible, vieran nada más, miren. Hay cosas que uno no puede entender y no puede explicar, pero la experiencia no lo ha dicho a nosotros o a otros sacerdotes. Te pones a hacer oración de liberación en una casa donde haya películas de Disneylandia, no se libera la persona.
saca las películas y se libera en una hora, hora y media, llegas a la liberación. Porque a veces uno llega, está haciendo relación y no, pues aquí hay algo, está estorbando algo, y empieza uno a buscar y hasta que detectas, y luego ya en las reuniones sacerdotales, no, pues es que ya se va uno confirmando las experiencias. Y entonces, fíjense, esas cochinadas. Una vez llegamos nosotros en una casa, y yo iba con una persona muy sensible espiritualmente, pero muchísimo, y entonces él pidió un vaso de agua, y le traen un vasito de agua de esos que traía, yo no me fijé, ¿verdad? Pero traía el Mickey Mouse, cosa que tan es terrible ese cochino mono, sí, su mecha, más porque no venimos a hablar de él, sino aquí nos pasamos toda la tarde. Y lo estaba agarrando el popote, el mono ese estaba agarrando el popote para donde se tomaba el agua. Y entonces lo agarra esta persona, el vaso sin ver, para agarrar el agua. Y hagan de cuenta una descarga eléctrica. ¡Ay! Pegó el grito y soltó por allá. Yo dije, aquí hay algo, ¿verdad? No le dije a la señora, me fui tranquilamente, agarré el vaso, como no, me puse a ver qué tenía. El cochino mono tenía el signo satánico así, estaba agarrando el popote. Dije, mira nomás lo que se traga la gente. Así lo estaba agarrando. Pues empezamos nosotros a sellar. Hay tantas cosas que, pues, si ustedes quieren tener paz, tienen que renunciar a eso y sacarlo. No hay de otra. Si quieren tener paz. Como ahorita, ¿verdad? ¿Cuánta gente, por ejemplo, llegará a traer una pata de conejo? Pero así como amuleto, ¿no? Que se les dé pata de conejo, ¿verdad? De veras, si alguien trajera alguna cosa de estas, mejor tráiganla para acá. Si alguien trae una pata de conejo, o alguien trae una bolsita de esas rojas cosiditas para que no les vaya mal, o para evitar el mal de ojo. ¿Alguien llegó a traer alguna cosa de esas? Si alguien lo trajo, para que lo traiga para acá, para que no se lo lleve a su casa, porque eso les va a privar de todas las gracias que iban a recibir. De todas las gracias. ¿Alguien trae alguna cosa de estas? A ver, que vayan levantando la mano, y ahorita pasa alguien para recogerlas. ¿Sí? ¿Alguien trae alguna cosa de las que se han hablado? De los elefantes, miren, aquí va a estar una de estas, sí, gracias. De los elefantes, miren, los animales no son malos. Ni los gatos, ni la serpiente, ni los elefantes son malos. El problema es que algunas culturas los han divinizado. En la India, el elefante, hay hasta un mono es cuerpo de hombre, hasta panzoncito, con la cara, toda la cabeza es de elefante, y es una divinidad. Entonces, cuando nosotros tomamos una imagen de algo que ya fue divinizado por otra cultura, estamos trayendo con nosotros un fetiche. No es malo, es más, miren, si ustedes, si les regalan una colección ahí de elefantitos o de gatos, porque los gatos se han divinizado allá en la India, no, Egipto. Entonces, hay diferentes animales que se han divinizado. Sería preferible que metieran un elefante auténtico a su casa que una imagen de elefante. Porque los elefantes no tienen nada de malo. El problema es la imagen que se utilizó para divinizarlos. Entonces hay que quitar todo eso y sacarlo. Y van a tener mucha paz en sus casas. Y van a tener mucha paz. No tienen una idea de cuánta cosa si ustedes logran separarse de todo esto. Pero a ver, hemos hablado de las cosas malas, pero ¿cómo nos vamos a defender de ellas? Vamos hablando de cómo nos vamos a defender y de cómo pueden defender ustedes a sus hijos. Nosotros tenemos muchas armas, porque la gente le gusta venir en los retiros, y por eso cuando se hace oración les duele la cabeza, les duele la panza, se les revuelve, unos quieren vomitar, otros quieren gritar, otros quieren salir corriendo, y vienen al otro retiro y se sienten igual, y vienen a otro retiro y se sienten igual, pero es que el mal lo tienen en su casa. Y si no renuncian a eso, pues no van a poder liberarse. Se vienen aquí, el Señor los limpia y se vuelven a meter al lodazal, pues se vuelven a ensuciar. Entonces necesitan sacar de su casa, y ustedes sabrán, cada quien va a decidir si saca las cosas o no, si renuncia o no, cada quien. Pero ¿cuáles son las armas con las que podemos ir defendiendo a nuestra familia, o que podemos ir defendiéndonos a nosotros mismos, nuestra economía, nuestra casa, etcétera? Tenemos muchísimas armas, muchas armas. Por ejemplo, el agua de nuestro bautismo. El agua de nuestro bautismo es un arma poderosísima. A veces
Imagínense que vienen atrás de mí un montonal de abejas porque tiré un panal y se me vienen encima todas las abejas. Yo pego carrera. ¿De qué manera se puede proteger uno de las abejas? Metiéndose en el agua. Se avientan un clavado al agua y ahí las abejas no entran, por enojadas que estén. No se meten. Igual, sienten perturbaciones, ustedes sumérjanse en el agua de su bautismo. Nomás así diciéndolo. En este momento me sumerjo en el agua de mi bautismo. Y el piojero se tiene que quedar afuera. Se tiene que quedar afuera. Sí, un arma. El agua del bautismo tiene de veras unos efectos grandísimos, pero grandísimos. Si ustedes se pusieran a orar por sus hijos en la noche, para irlos arrancando del dominio del mal que ha ejercido sobre ellos, por ejemplo, y les ponen la mano en la cabeza y reclaman, porque ustedes tienen derecho. Si son sus hijos, tienen derecho. Si no son sus hijos, hay que tener autoridad, pero si son sus hijos, tienen derecho. Si son sus hijos y reclaman el santo crisma con el que se les ungió la cabeza. Si por ejemplo dicen ustedes, mi hijo se metió en una cantina, reclama el santo crisma y con el santo crisma pídele al Señor que el fuego del Espíritu Santo se manifieste fuertemente. ¿Les entra un dolorón de cabeza? Claro, sí, les entra dolor de cabeza, algunos están bien mal y algunos hasta vomitan del dolor fuerte de cabeza, pero está luchando la gracia contra el mal, está luchando. Por eso pues qué bueno que le pase eso, no le hace, pero se va a liberar. Se va a liberar. Entonces se puede pedir la presencia del Espíritu Santo en el santo crisma. Que los hijos están con unas confusiones sentimentales, o tu viejo trae unas confusiones sentimentales, que ya quieren divorciarse, que ya quiere irse con otra, o a ti ya te gustó otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Y la gente, ¿qué es lo que hace? Aguantar vara. Aguantarse nada más, llorar nada más. No, mis hijos, defiéndanse. Acuérdense que el sacramento de la confirmación los hizo soldados, pero son soldados sin armas. Ni a resortera llegan algunos. Por eso el enemigo de Dios hace lo que le da su gana. Defiéndanse, aprendan a utilizar las armas, porque si no, si se los amuelan. Imagínense además un ejército, pero todos perezosos, todos flojos. Llega el general y vamos a salir a las 3 de la mañana para rodear al enemigo. No, la 3 es muy temprano. Vámonos más tardecito, ya que salga el sol. No, sí tenemos que salir y vamos a cruzar por este lado. Va a haber un pantano, pero lo vamos a cruzar así de... No, es que el agua a mí me da gripa. Si me mojo los pies... Es soldado, imagínense. Y hagan de cuenta que logró el general que llegaran y empieza la guerra y la balacera y se acerca un soldado. Capitán, ¿dónde se le quita el seguro a la pistola? Imagínense, ¿para qué sirve ese ejército? Así está el ejército de Dios. No sirven para nada los soldados, ni siquiera para defenderse a sí mismos. Como dicen en mi tierra los que son muy codos, no dispara ni en defensa propia. Qué terrible situación para el corazón de Dios, teniendo todas las armas para someter las fuerzas del mal y aguantando que nos haga el mal la vida imposible. Mis hijos ya tienen que salir la casta, ya tienen que mostrarse lo que son, ya tienen que bajarse bien los pantalones o las faldas y ponerse a defender lo que Dios les ha encomendado. ¿Cómo que nomás están viendo que sus hijos se van a la perdición y ustedes ahí aplastados nomás llorando delante de Dios? Defiendan las almas que Dios les ha confiado. Defiéndanlos, tienen los suficientes elementos. Imagínense, la señora aquella que ya está a punto de divorciarse porque su viejo anda de coscolino por allá y todo esto, tienen armas. Reclama el lazo de tu matrimonio. El lazo de tu matrimonio es la bendición. No vayan a sacar el lazo que ya van a tener todo mugroso por ahí, no, es la bendición que te dio el sacerdote representada en ese lazo que te une. Entonces tú con que digas, yo reclamo el lazo de mi matrimonio o la bendición de mi matrimonio, y con ese lazo
ato mi corazón al corazón de Jesús. No al de su viejo o de su vieja, no, al de Jesús. Y después ato el corazón de mi viejo o de mi vieja al corazón de Jesús, para que quedemos atados los tres. Y luego le dices a Jesús, aprieta, Señor, y que truene lo que está interviniendo para que podamos amarnos. Aprieta hasta que truene. Y truena, truena, mis hijos. Miren, con el lazo de su matrimonio, sepan que tiene más efecto que el cinturón cuando les pegan a sus hijos. Si ustedes los azotan, azotar, esa es la palabra, los azotan con el lazo de su matrimonio, van a empezar a inquietarse los que tengan problemas espirituales fuertes, porque es un auténtico azotadero a nivel espiritual, y de esos no los pueden meter a la cárcel, es la ventaja, ¿verdad? Les pueden azotar con que ustedes lo reclamen, y con este lazo pueden atar en ustedes, en su viejo. Es que mi viejo es muy alcohólico. ¿Para qué tienes el lazo ese? Encadena todo alcoholismo en tu viejo, lo amarras, lo encadenas, luego te lo llevas a las llagas de Jesús, lo sumerges y truena, porque truena. Claro, va a haber algunos tercos. Hay algunos que van a ser tercos y se necesita perseverancia, pero de que truena, truena. De que truena, truena. Miren, hay algunos que cuando la gracia de Dios entra porque la vieja, la esposa le echó ganas de veras, miren, toman y les da chorro. Ya no aguantan el vino, ya no lo aguantan, pero es una guerra. Es una guerra tremenda. Y entonces hay que atar. Tienen el lazo de la bendición. La bendición es poderosa, mis hijos. La bendición, miren, Dios ha hecho que que su bendición nos esté rodeando como si fuera una, ¿cómo diríamos? Una columna, una muralla grande, fuerte, que está alrededor de tu casa, en torno a ustedes, ¿verdad? Pero si el esposo cae en pecado, la muralla se debilita. Si la esposa cae en pecado, la muralla se debilita. Entonces hay que mantenerse en gracia. Y después el enemigo de Dios avienta los sablazos para ver a quién saca de dentro de la muralla, porque no la puede atravesar. No la puede atravesar, solamente nos puede hablar. Hagan de cuenta que un señor está en su casa y le dijeron que anda una persona robando niños, y ahí tiene él a su hijo, ¿verdad? Chiquitito. Entonces él pone unos ¿cómo se llaman? Para proteger, ¿verdad? La puerta, rejas por todos lados, rejas que solamente se pueden abrir por dentro de la casa, y de fuera solamente con llave, pero de dentro sí se puede abrir. Y entonces el papá dice, no va a venir a quitarme aquí a mi hijo. Y le dice a su hijo, mijo, si alguien le habla, no le conteste ni nada. Y agarra una tremenda escopeta y corta cartucho, no más que se acerque y me lo quiebro, ¿verdad? Y entonces aquel desde fuera sabe que no puede entrar, y le empieza a hacer al niño, pss, 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 pss. Y el chiquillo empieza. Ahí está el inicio de la tentación. Tentación. Si el niño está atento y obedece al padre, nunca va a tener problemas. Pero si le entra la curiosidad que mató al gato y se va a la ventana para ver quién le hace pss, 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 pss. Cuando llegue a la ventana y abra, imagínense que aquel ve que salió el chiquillo y saca un monito de peluche y se lo enseña. Y el chiquillo y cierra la ventana. Luego otra vez lo abre y el señor le está coqueteando a eso. Ya está en riesgo. Ya está en riesgo. El paso siguiente es que él va a querer jugar con ese monito, él va a abrir la puerta, él va a romper la fortaleza que puso su padre. Eso es lo que nos sucede con el pecado. Eso es. Por eso muchas familias son tan fácilmente destruidas, porque la fortaleza de Dios, ustedes mismos la despedazaron. Ustedes mismos, permitiendo las películas, la música y tantas cosas que está llena de contaminación. Y Dios permite porque somos libres, nos deja porque somos libres. Diluimos la fortaleza de Dios en torno a nosotros. Se acabó, mis hijos. Se rompe la fortaleza y es cuando vienen todos los errores y todos los sufrimientos sobre nosotros. Es cuando vienen.
Pero teniendo nosotros las armas suficientes, podemos hacer mucho. Una vez me tocó estar con un sacerdote muy bueno, Dios le concedió muchos carismas, y entonces este sacerdote le habló, dijo, estaba haciendo oración y dice que hay una persona que tiene un tatuaje en la parte de la espalda, tiene que venir aquí para que se le rompa. Ay, dije yo, a ver esto. Viene el muchacho, le levantan, se ve el tatuaje, era una especie así como de serpiente, una boa o algo así, pero muy grande y muy agresiva, y empieza a hacer oración el padre. Y entonces decía, quema Espíritu Santo, y soplaba, quema Espíritu Santo, y soplaba. Yo dije, ay Dios mío, ¿y esto? ¿Qué será, verdad? Pero después llego yo allá a la parroquia y se presenta un caso medio difícil, y entonces la persona levanta los pies, junta las manos y no le podíamos separar, se puso en una forma de defensa. Y entonces yo me acordé que el padre decía, sopla Espíritu Santo, quema, y soplaba. Y entonces yo me acordé de eso. Y dije, Señor, yo no quiero hacer el ridículo. Si esto es tuyo, dame una señal, porque yo aquí no quiero soplar y que capaz que no, puras babas, le voy a aventar yo ahí al pobre, no. Dime si esto es cierto, házmelo ver. Y entonces Dios me pone en la cabeza, hacia manera de recuerdo, Dios me pone cuando Jesús llega y dice, reciban al Espíritu Santo, y sopló. Anda, dije yo, entonces sí. Y para que se me quite lo bruto, se me viene otra más todavía, donde el obispo, los obispos en el Jueves Santo, cuando consagran los santos crismas, soplan sobre los crismas y hacen la señal de la cruz. Dije yo, entonces esto sí es tuyo. Pues entonces, Jesús, cuando tú dijiste soplo, reciban al Espíritu Santo, y soplaste, me uno a ti para soplar el Espíritu Santo sobre esta persona. Y nomás le dice, y que pegó un grito y un alarido que dije, ay, de aquí soy yo. De aquí soy yo. ¿Qué deben hacer? Espérenme porque se nos va el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Únanse a Jesús en el momento en el que Jesús sopló el Espíritu Santo, y soplen sobre sus hijos. Nomás lávense los dientes primero, porque si no, no va a ser el Espíritu Santo el del descanso en el Espíritu, no va a ser el Espíritu Santo. Únanse a Jesús cuando Él sopló el Espíritu Santo sobre sus apóstoles. Únanse a Jesús y pidan que el fuego del Espíritu Santo llegue a través de los crismas, a través del santo crisma que recibieron en su cabeza en el bautismo, y en su corazón y en su frente el día de la confirmación. Y entonces pides el fuego. Y ahora, ¿qué quieres que haga el fuego del Espíritu Santo? ¿Qué quieres que haga? También se lo tienes que decir. Purifica, Señor, purifica sus pensamientos, purifica sus sentimientos, purifica sus emociones, purifica sus ojos de todas las tarugadas que ha visto, purifica sus oídos, y avientas fuego y pasa, sucede. Son armas que tenemos para protegernos nosotros mismos. Tenemos que pedir el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros y sucede, pasa. El poder del Espíritu Santo se hace presente. Yo una vez le estábamos haciendo oración a una persona y yo dije, ay Dios mío, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir Espíritu Santo, le dije yo a los demás. Estaba ahí una señora, se sentía mal, pues ni modo, dije hay que hacerle oración, y estaba allá con las caras haciendo gestos y fuchi y todo así como los que ya se quieren ir ahorita del retiro, ¿no? Y entonces vamos a pedir Espíritu Santo. Entonces extendimos las manos y yo nomás dije, ven Espíritu Santo. Ay, pegó un grito y se tapa los ojos como si hubiera venido así una luz tremendísima sobre el lugar. Dije yo, ay, qué rápido el Espíritu Santo, ¿no? Y rapidísimo. Yo dije yo, pues ya las 2, 3 veces que le hable, pero es que el Espíritu Santo no es como nosotros, que nos hablan y tercos. No, el Espíritu Santo, cuando es para la gloria de Dios, inmediatamente viene a nosotros. En cuanto dices, ven Espíritu Santo, ya está ahí. Es más, llega antes que nosotros. El Espíritu Santo, entonces, a ver, llevamos el agua del bautismo, ahí es sumergirnos, y con el poder del bautismo puedes atar. Es conveniente que ustedes digan lo que quieren que se ate. ¿Quieren atar en sus hijos desobediencia, terquedad, alcoholismo, drogadicción, indiferencia, pérdida de fe? ¿Qué quieres que se ate? No se puede decir todo, no, tienes que especificar. Y qué mejor que la mamá para conocer las debilidades, las inclinaciones pecaminosas de sus hijos. Qué mejor que una mamá que no esté ciega.
Porque la mamá ciega va a decir, no, mi hijo es bueno, ya valió el hijo, ya, pues ya quién le ayuda. Si la madre está ciega, no tiene más para dónde moverse el hijo, no tiene. Pero si la mamá no está ciega, si le pide al Señor la luz para poder descubrir qué es lo que necesita de ayuda, entonces hasta tienen que hacer una lista para que no se les olviden todos los elementos, y empiezan a atar en sus hijos toda rebeldía, desobediencia, inclinación a la muerte, todo lo que ustedes puedan estar viendo en sus hijos, y lo pueden hacer con el agua de su bautismo, pueden con ese encadenarlos, pueden sumergir a ellos, y después de enjuagarlos en el agua del bautismo, y de darles otra remojada en el fuego del Espíritu Santo, y si todavía se los llevan a las llagas de Jesús para darle una tercer pasadita, van a quedar peor que nuevos los muchachos estos, perseverando, no a la primera. ¿Y saben por qué no sucede a la primera? Porque a la primera ni ustedes creen. Hasta que vayan viendo ustedes los efectos, que fue lo que a mí me pasó, hasta que empecé a ver los efectos, empecé a creer. Entonces no les veo cara de que tengan más fe que yo, así de que cuando vayan viendo los efectos, ustedes van a ir tomándole gracia, van a ir tomándole gusto a todo esto, pero es hasta que vemos. Fíjense, una vez estaba yo en una parroquia, y entonces como nosotros orábamos mucho, trajeron a una persona de lejos que era muy fuerte en las cosas del mal, porque estaban enojados con nosotros. Y entonces a mí me platicó una persona que conocía a los que los trajeron. Dice que el trajeron era un hombre, y lo llevaron a misa porque él quería conocerme y saber qué es lo que iban a hacer para destruirnos. Y entonces llega a misa y yo saco mis avisos y le digo a la gente, pues les recordamos que el sábado vamos a tener desde las 6 de la tarde el rezo de las 2000 Aves Marías, en la mañana a las 5 de la mañana el Rosario de Aurora, a las 3 de la tarde el Rosario de la Misericordia, a las 4 de la tarde otra vez el Rosario para los que no pudieron venir en la mañana. Dice que volteó y le dijo, los va a destruir a ustedes, yo me voy. Se fue. La oración. Fíjense, mi mamá que nunca rezaba el rosario y un misterio y se le hacía mucho, y le llego yo, reza las 2000 Aves Marías, casi le da un infarto. 2000, no, para nada. Entonces mi hermana se casa, hizo un poco grande de edad ya mi hermana para casarse. Estamos hablando de, iba a tener su primer hijo como de, ¿qué serían? 30 y tantos años, 35 años tal vez. O sea, ella era grande, su compostura siempre fue robusta, pero ella muy estrecha. Entonces los doctores le dijeron, es peligroso que te embaraces. Pues quedó embarazada. Entonces cuando quedó así, le dijeron, vamos a tener que hacerte cesárea y va a ser un parto peligroso. Entonces yo le dije a mi mamá, pues acuérdate de las 2000 Aves Marías, que tome sus tecitos de pétalo rojo, y las 2000 Aves Marías hace maravillas en esto. Y entonces mi hermana, pues empieza a sentir los dolores desde creo que eran las 8 de la noche, y le habla a mi mamá, y entonces mi mamá dice, ¿qué hago? Y se acuerda de las 2000 Aves Marías. Ahí se sienta, ¿verdad? Ahí, porque no puede hincarse, y empieza con las 2000 Aves Marías, rece. Terminando las 2000 Aves Marías, que se avienta uno aproximadamente, se tiene que rezar rapidito, son como 100 por hora, más por 20 minutos, 100 en 20 minutos. Se tiene que ir rapidito porque si no se duerme uno, pero tomando conciencia, ¿no? 100 cada 20 minutos, 100. Termina ella, y en ese momento, dice mi hermana que le dijeron, que la prepararon, dijeron, ahorita venimos, dijo el doctor, para hacerte la cesárea. En lo que salió el doctor, salió el niño. No, ahora sí reza las 2000 Aves Marías. Ahora sí, ya, ¿verdad? Ya se dio cuenta que es una bazuca, ya nomás un problema, agarra el rosario y las 2000 Aves Marías, y bueno, bendito, pero hasta que no nos toca, hasta que no nos cala, hasta que no nos llega, nos toca a nosotros, hasta entonces reaccionamos. Muchas cosas de las que aquí escuchan, no las van a poner en práctica pronto. Ya llegará el momento y Dios les va a hacer que se acuerden. Lo malo es que ya va a estar más avanzado el problema. Ese es lo único que dificulta. Bien, otra cosa que también se puede hacer
Cuando hay una perturbación muy grande en la familia, los hijos gritan, hay inquietud, desasosiego, música por todos lados, es que parece una tormenta en la casa. Algo que da mucho resultado, unirse a Jesús, es que siempre es Jesús el que lo hace todo, ya ven, y el que lo puede hacer bien, nosotros no. Entonces, nosotros le dijimos a la gente, acordándonos del momento en el que Jesús estaba en la barca, y estaba una tormenta, ¿verdad? Y los apóstoles ahí luchando, que lo despertaron. Maestro, nos hundimos. ¿Qué no te importa? Nos vamos a morir todos. Y Jesús se levanta y le dice al mar, cállate, y al viento, enmudece. Y viene una calma total. Si ustedes, cuando esté ese momento, yo lo he puesto en práctica en mi persona. Hay veces que el enemigo de Dios también me perturba cuando Dios me va a poner o me va a mandar personas a hablar o alguna cosa. El enemigo de Dios empieza a bombardear también y empieza la mente. Y yo digo, caray, pues ¿qué pasa? Ya más me acuerdo de esa oración y me uno a Jesús. Le digo, me uno a ti, Jesús, cuando ordenaste al viento y al mar que callaran y enmudecieran, para que tú lo hagas en mí, yo en ti, a todos mis pensamientos, sentimientos y emociones. Es Jesús, es mi voz la que se oye, pero es Jesús el que lo ordena. Cállense, enmudezcan. ¡Fum! Se calman, pues es Jesús. Se calman. Se calman. A veces uno hasta le da ganas de asomarse, ve si queda algo por ahí, pero no, abres la puerta si te vuelves a asomar. Pero se sucede, son armas que nosotros tenemos y que podemos utilizar. Ahora, hay ocasiones, esto que lo tenemos que hacer todos los días. Cuando alguien nos quiere hacer una cosa mala, regularmente nos roba una pertenencia. Mientras más pegado al cuerpo sea la cosa que nos roben, más fuerza tiene el daño que nos hagan. Entonces, por eso mucha gente prefiere robarse los calzotines, ¿verdad? Porque es lo que está más pegadito siempre a nosotros. Entonces, sí, mientras más pegadito sea la ropa, más fuerza o más, con que sea de nosotros. Y entonces a veces se nos pierden cosas. O alguien llega y nos roba, o alguien agarra fotografías. Imagínense nosotros los sacerdotes, que todo el mundo nos toma fotos en primeras comuniones y ni sabemos quiénes son, ¿verdad? Nomás les vemos las caras feos, pero no sabemos quiénes son, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando es algo mío, entonces hay un vínculo con eso. Los que saben hacer cosas del mal invocan espíritus del infierno. Hagan de cuenta cuando un preso se escapa de la cárcel y se va corriendo entre el cerro y no lo ven. Sacan a los perros, agarran ropa que se haya puesto él y se la ponen en la nariz a los perros, y oliendo, luego van siguiendo el rastro que dejó la persona. Es lo mismo a nivel espiritual. Al darles a los espíritus un objeto tuyo, ellos siguen la huella de eso y van derechito al que le pertenece eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien fácil, porque a veces la gente se espanta sin necesidad de que se espante. Una vez llegó una señora ahí a la parroquia, porque todo el mundo quiere que les hagan oración. Aprendan a hacerse oraciones, que no hay gente para tanto. No hay. Aprendan, ya ustedes tienen que empezar a orar por sus hijos. Ya no hay padres suficientes para orar por cada uno. Ya no hay ni para remedio, ustedes se han dado cuenta. Hay que andar pepenando por ahí un padre para confesarse o cualquier cosa. Aprendan. Esta señora empieza con que sabíamos nosotros que le estaban haciendo cosas, pero no podemos orar por todas las personas y todos los que vayan cada rato. Y entonces, ay, padre, estoy sintiendo como que me están quemando los pies, y se asusta toda. Ay, ¿qué hago, padre? Ay, pues bueno, le dije, a ver, yo no le hice la oración. Le dije, tú ve repitiendo conmigo, a ver, di, en este momento yo renuncio a todos los objetos que yo haya comprado, que yo haya adquirido, que me hayan regalado, que me haya encontrado, que me hayan prestado, que yo haya tenido conmigo de alguna manera, y que alguien lo haya agarrado para hacerme cualquier tipo de daño. En este momento yo me uno a Jesús y renuncio a todos esos objetos, y en el nombre de Jesús y con el poder de su sangre rompo los vínculos que me unen con el objeto. ¿Se le quitó todo? Le dije, es que no necesitan andar atrás de los padres por cada dolor de muelas. No pueden, no hay padres, se van a acabar a los que sí saben. Es lo único que va a pasar. Se van a acabar los padres que sí saben. Fíjense cómo son los más traqueteados. Son los más traqueteados, ¿verdad? Entonces, aprendan ustedes.
Rompan todos los días. Si ustedes hacen esa oracioncita, todos los días se va rompiendo y se va rompiendo. La gente ya cuando le empieza a hacer, se les han quitado enfermedades, se les han quitado varices, se les han quitado un montonal de cosas. Ya nos evitamos de que toda la gente esté yendo, padre, hago... Muchas gracias por haber estado con